Inversiones. 62-11-24. Predicado el sábado por la mañana, el 24 de noviembre de 1962 en el Hotel Washington Joure en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 35 minutos, muchas gracias. Quisiera expresar mis sentimientos. Como dijo el hermano Palmer, soy un buen oyente. Disfruté mucho esta mañana. No me lo habría perdido por nada, escuchar a estos diferentes hermanos y a quienes dan estos testimonios. El hermano que canta ha estado viniendo a nuestra iglesia, y conozco a su madre y a su hermana desde hace muchísimos años. Nunca he llegado al tabernáculo a tiempo para oírlo cantar, e iba a sugerirlo. Y entonces, llegó y dijo que lo iba a cantar. El hermano dijo que también lo iba a cantar, así que le dije que podía conseguir el suyo esta noche. Nos alegrará saberlo. Siempre es un gran privilegio estar cerca de la presencia del Señor. Y como dijo nuestro hermano, hay tanta carne en nuestras diferentes denominaciones que nos separa, y. Pero hay un cuerpo místico de Cristo. Ese es el cuerpo al que todos entramos por un solo espíritu, bautizados en ese único cuerpo. Y entonces nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 3 Bueno, creo que deberíamos salir de aquí a las 12, ¿qué? ¿Acaso es todo el tiempo que tengo, solo 2 horas? Estoy un poco decepcionado. Me toma mucho tiempo expresar lo que pensaba. Pero, y agradezco la paciencia de la audiencia. Solo decía eso. Unas palabras para los empresarios y todos los presentes. Y quiero decir que lo he pasado genial. Anoche, mi corazón estaba reconfortado, incluso al llegar a casa, como decían que dijo John Wesley sobre en su seno, al ver que nuestro Dios aún vive. Y no tenemos que adivinar. Él es real. Es la simplicidad de simplemente aceptar lo que Él ha dicho y verlo hecho realidad. La palabra es una semilla. Y si esa semilla se siembra en la tierra adecuada, a la temperatura adecuada, germinará si germina. Y sabemos que esta palabra germina porque es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sigue siendo Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos muy agradecidos de escuchar a metodistas, bautistas, presbiterianos y ortodoxos griegos, todos juntos, reunidos en un gran lugar. Y creo que, Jacob cavó un pozo, y el enemigo lo ahuyentó, y lo llamó malicia. Cavó otro pozo, y lo ahuyentaron, y lo llamó contienda. Cavó otro pozo y dijo, hay lugar para todos. Así que creo que así es. Lutero cavó uno, y Wesley cavó otro. Ahora que tenemos uno, hay lugar para todos. Así que, simplemente, de pie, bebamos de este pozo. Si montas un camello de 1, 2 o 3 jorobas, aún puedes venir a beber. Eso es todo. Seguimos nuestro camino. Génesis 26:20 Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Eset, porque habían altercado con él. Génesis 26:21 Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Génesis 26:22 Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. 5 Creo que ahora, después de nuestro pequeño sentido del humor, etc. Creo que es bueno. Incluso Dios mismo tiene sentido del humor, ¿saben? Creo que deberíamos inclinar la cabeza un momento antes de acercarnos a su palabra para orar. Padre nuestro, Dios grande y poderoso, cuyo cantor acaba de expresar todos nuestros sentimientos, cuán grande eres. Nos acercamos a ti en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro sacrificio. Y al salir de este edificio a tu presencia por fe, miramos a través de nuestro sacrificio hacia tu trono, sabiendo que Él nos ha prometido que si pedimos algo en su nombre, nos será concedido. Intentaremos leer tu palabra y hablar de ella. Ahora deja que el Espíritu Santo tome la palabra y la plante en el corazón de cada uno de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen. Y que caiga en buena tierra para que produzca 100 veces más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 6 Sí, a muchas personas les gusta tomar los lugares de las escrituras donde los ministros suelen leer. Me gustaría dirigir su atención al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, comenzando con el versículo 17, para una lectura que extraiga el contexto. Y cuando salió para emprender el camino, vino a él corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo, para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven, toma tu cruz y sígueme. Y él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Me gustaría extraer un texto de esto sobre el tema de las inversiones. Y pensé que sería apropiado hablar unos minutos con los empresarios de la ciudad sobre inversiones, porque cualquier empresario, si es un buen empresario, siempre está interesado en las buenas inversiones. Parece que eso es lo que les encanta hacer buenas inversiones, inversiones sólidas, porque siempre dan frutos. Marcos 10:17 Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:18 Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Marcos 10:19 Tú sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10:20 Él, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Marcos 10:21 Entonces Jesús, mirándolo, le amó, y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Marcos 10:22 Él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 7 Y esta mañana, quiero hablarles, si es que hay alguno aquí, sobre la mejor inversión que conozco. Hace un tiempo, un conocido ministro de la Iglesia Bautista, de donde vengo, me preguntó: Hermano Branham, he oído que está con los empresarios del Evangelio completo. Dije: Sí, señor. Así es. Me preguntó: ¿Qué negocio tiene con los empresarios del Evangelio completo? Dije: Soy empresario. Me preguntó: ¿Empresario? Dije: Sí, señor. Me preguntó: ¿En qué negocio trabaja? Dije: Seguros. Me preguntó: ¿Qué? Dije: Vida eterna. Si alguno de ustedes quiere hablar conmigo sobre alguna póliza después de la reunión, con gusto me reuniré con usted y lo conversaremos. Hace un tiempo, un amigo con el que fui a la escuela es agente de seguros y es un buen hombre. Tengo un hermano que también es agente de seguros, pero resulta que nunca tuve seguro. Así que, no tengo nada en contra, pero, un chico se acercó una vez. Se llamaba Snyder. Su hermano es ministro bautista. Wilmer me dijo: Billy, me gustaría hablar sobre seguros contigo. Y le dije: Wilmer, gracias. Le dije: hablaré de cualquier otra cosa, pero, le dije: ya tengo seguro. Y él dijo: oh, lo siento. Dijo: tienes que... Dije: tengo seguro. Y él, y mi esposa me miró como si fuera un mentiroso. Se detuvo y me miró, porque no tengo seguro. Y él dijo: Billy, ¿qué seguro tienes? Dije seguridad. Bendita seguridad, Jesús es mío. ¿Qué anticipo de la gloria divina? Soy heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo: muy bien, Billy. Pero no te llevará aquí arriba, al cementerio. Dije: me sacará. No me preocupa entrar. Quiero salir. Así que, no me preocupa entrar. Es salir. De eso es de lo que quiero hablar. 9 Un hombre con dinero quiere invertirlo bien, claro. Un hombre con, digamos, $10,000, querría invertirlo. No lo guardes en el bolsillo, porque sabes que los ladrones te lo robarán. Así que no quieres hacer eso. Si eres un buen hombre de negocios, querrás invertirlo en algo que genere dividendos. Querrás invertirlo en usura. Ya sabes de los talentos en la Biblia.
Así que debes invertirlo en algo que genere dividendos, en un buen negocio. 10 Y al hacer esto, no conviene invertirlo en algo que no sea sólido. Nadie querría hacer eso. Un buen empresario inteligente no pensaría en algo así. Ustedes no lo harían, invertirlo en algo que, uno de estos se hace rico de la noche a la mañana sin saber de dónde viene. Más vale tener cuidado. Perderán todo lo que tienen, porque es una apuesta. Y las apuestas no son un buen negocio. Tiene sus posibilidades. Y no conviene correr ese tipo de riesgos. Pero conviene invertirlo en algo. En una empresa sólida que pague buenos dividendos. Algo estable, fiable. Algo que sepas que ha dado buenos resultados y que esté comprobado que dará buenos resultados. Cuando tienes algo así para invertir, pues, tienes la seguridad de que has ganado algo. Puedes estar tranquilo al invertir en eso. Pero si el negocio no es muy bueno, no querrás intentarlo. Algún plan bueno y confiable, algo que te dé buenos resultados. 11 Y este joven rico, como lo llamamos en la Biblia, dejó pasar una gran oportunidad. Tuvo la oportunidad de invertir sus riquezas de este mundo en un plan garantizado, pero fracasó. No lo hizo. Se le dio la oportunidad de obtener intereses y hacer una gran inversión. Pero no la aprovechó, tanto como muchos de nosotros hoy. Y descubrimos que, es una lástima, pero lo hacemos. Ahora bien, aunque este plan que se le ofreció fue perfectamente justificado, pues era sólido, cuando Jesús vino a la tierra, demostró que era lo que decía ser. Que era Dios, manifestado en carne, pues lo puso en evidencia y dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 1 Timoteo 3:16 Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 12 Así que este joven era como la rica era de la Odisea en la que vivimos. Vieron una gran oportunidad para invertir en algo, pero no era popular. Jesús no era popular en su época, solo entre los pobres y los analfabetos. La iglesia de su época, la denominación de su época, o las religiones sectarias, no tenían nada que ver con él. Pero debía haber algo en él que este joven rico vio en Jesús que no veía en los demás. Y tuvo la sensatez de venir y preguntar qué podía hacer, porque había visto en Jesús una cualidad que no veía en nadie más. Pero, como ven, era muy rico con las cosas del mundo. Mateo 19:16 Y he aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Marcos 10:17 Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 13 Tenemos una hermosa imagen de esto en la era de la Odisea en Apocalipsis 3. Porque dices ser rico y no tienes necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, desnudo y no lo sabes. ¡Qué pensamiento tan horrible! Pensar que una persona podría ser ciega o estar desnuda en la calle es horrible. Pero lo peor es que la persona se encuentra en esa condición y, sin embargo, no lo sabe. Si esa persona supiera que está en esa condición, intentaría ayudarse a sí misma. Pero estando en esa condición y sin saber que está en esa condición, y no se le puede decir lo contrario. Esa es la imagen que vemos hoy. Muchos de nosotros vemos a Dios obrando en este último día. Vemos al Espíritu Santo venir entre nosotros y vindicar las mismas promesas de la Biblia que Cristo dijo que se cumplirían. Y, sin embargo, con nuestras diferencias denominacionales, nuestro credo y nuestra posición social, como las de ese joven, rechazamos la oportunidad como él lo hace, o como él lo hizo. Tenían miedo de invertir. Él prefirió aferrarse a lo que tenía, popularidad, dinero, codicia, en lugar de invertir, cuando la oportunidad llamó a su puerta, en el reino de Dios. Mateo 19:22 Pero el joven, al oír estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Marcos 10:22 Él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Apocalipsis 3:17 Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No creo que nadie que ame a Cristo pueda asistir a una reunión que se lleva a cabo en un verdadero derramamiento pentecostal lleno del Espíritu en estos días, y ver la presencia misma de Jesucristo descender sobre la gente, y realizar y cumplir lo que Él prometió que se haría en estos días, y la única manera de hacerlo es rechazar la oportunidad que Dios te da de formar parte de ello. Qué imprudente fue este joven al rechazar esta oportunidad.
Y qué imprudente es lo que están haciendo las denominaciones hoy. En lugar de aceptar y abrazar al Espíritu Santo, y olvidar sus diferencias, separan a la hermandad e intentan atraer a pequeños grupos tras sus propios seguidores. 15 En Apocalipsis 3, en la era de la Odisea, en la que vivimos, según mi interpretación de las Escrituras, cuando se dieron a conocer los mensajes de la era de la Odisea, como sucedió en cada era, y cada era tuvo un mensajero, llegamos a este último día y descubrimos que esa iglesia era muy rica. Y eran tan desagradables con él que lo expulsaron de la iglesia porque es la única era de la iglesia que encontramos, incluso durante, pensaríamos en la era de la iglesia de Éfeso, y la de Sardis, y todas las eras de la iglesia, incluso hasta la era de Filadelfia, la era de la iglesia wesleyana, y así sucesivamente, incluso en todas esas eras, no fue expulsado. Pero en la era de la iglesia de la Odisea, él estaba afuera, pero seguía llamando, tratando de entrar en su propia iglesia. Apocalipsis 3, 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 16 Con su divina presencia, como cuando estuvo en la tierra, Dios estaba en una sola persona. Ahora Dios está en su iglesia, su vida dividida entre su pueblo. Dios vive entre ellos, procurando unirlos en un cuerpo místico de Cristo, llamado su novia. Y cuando él intenta hacer eso, y lo hará, porque como dijo el profeta, su precursor para su primer advenimiento dijo, Dios puede hacer surgir hijos de estas piedras. Y hoy, cuando las bendiciones cayeron sobre los pentecostales hace años, y se separaron, aparentemente sin fe, Dios puede hacer surgir hijos de los metodistas, ortodoxos, etc. de estas piedras. ¿Y han pensado alguna vez, hermanos míos, si alguna vez les llegó a la mente en las Escrituras que el mismo día que la Virgen dormida vino a comprar aceite, ese fue el día en que él vino? Cuando vean a ortodoxos griegos, episcopales, metodistas, bautistas y presbiterianos llegar con ansias de dónde podemos conseguir este aceite, recuerden que era la hora en que llegó el novio. Cuidemos nuestras inversiones, donde dan frutos. Malaquías 4, 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mateo 3, 9 Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 25, 10 Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Lucas 3, 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 17 Ahora bien, lo expulsaron de sus denominaciones. No lo querían. El joven rico se fue triste, aunque noten que aquí en la escritura dice, Jesús, mirándolo, lo amó. Y amaba a estas personas en estas organizaciones. Son el pueblo de Dios. Los amaba, y les ha ofrecido durante los últimos 50 años, la oportunidad de invertir de nuevo en él. No en la construcción de una iglesia, sino en el poder y la resurrección de Cristo, y en recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es popular. Ciertamente no. Nunca lo ha sido. Nada de lo que Dios ha hecho en la tierra fue popular, desde el principio. Es muy impopular. Así está previsto. ¿Acaso Jesús no llamó a los fariseos las paredes blanqueadas? Dijo, ¿cuál de vuestros padres no persiguió a los profetas? Ahora blancúea sus sepulcros, pero fuiste tú quien los puso allí. Lo construyen sobre algo grandioso. Los metodistas sobre John Wesley, un gran hombre. Los luteranos sobre Martín Lutero, y así sucesivamente. Y ahora los pentecostales intentan construir una tumba para algo, que ocurrió hace 50 años, lo que lo sacó de este caos. Y ahora lo están retomando, puliendo la tumba de los que realmente pusimos. Así es. Mateo 19, 22 Pero el joven, al oír estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mateo 23, 27 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 29 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos, Mateo 23, 30 Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Marcos 10, 21 Entonces Jesús, mirándolo, le amó, y le dijo,
Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Marcos 10, 22. Él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Lucas 11, 47. Ay de vosotros. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y vuestros padres los mataron. Lucas 11, 48. De cierto, dais testimonio que toleráis las obras de vuestros padres. Porque ellos a la verdad los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. 18. Ahora bien, esta gran póliza de seguro en la que les pido a todos que inviertan hoy, repasemos. Y todo debería ser como cualquier otro negocio. Antes de invertir, debemos informarnos sobre la empresa o el producto que queremos comprar. Y creo que sería bueno esta mañana, en los próximos minutos, que investigáramos a algunos de los titulares de esta póliza para averiguar qué ha sucedido. Es la única manera de hacerlo cuando se va a realizar una inversión empresarial. Normalmente, uno se acerca y le pregunta a su prójimo, ¿qué hay de esta empresa? ¿Qué hay de este negocio? Bueno, hizo esto para fulano. Hizo esto para fulano. Y rindió tal. Y estos bonos, estos cupones de bancos gubernamentales, y rindieron al 25%, y así sucesivamente. Es bueno invertir, investigarlo e informarse antes de invertir. 19. Así que, como no soy precisamente un vendedor de garantías esta mañana, pero hablo por mi cuenta, investiguemos y encontremos a algunos de sus defensores, algunos de los defensores que, se aferraron a lo que he estado tratando de decirles que se aferren. La palabra de Dios, la palabra de su promesa, independientemente de la denominación o credo. Hombres y mujeres que creyeron en la palabra de Dios sin importar lo que otros pensaran al respecto, queremos encontrar a algunos de sus defensores e investigarlos. 20. Empecemos con un antiguo titular que recuerdo, hace muchos años. Se llamaba Noé. Era un granjero rico. Y descubrimos que, mientras poseía buenas posesiones en la tierra, un día Dios le habló. Y, por lo general, cuando Dios habla, es tan contrario a la mentalidad terrenal, tan diferente de la tendencia moderna, hasta que la persona que recibe la póliza, quienes no tienen la póliza, o no saben nada al respecto, nunca la han consultado, piensan que el hombre está loco por aceptarla. Siempre ha sido así. Dios le dijo a Noé, le prometió, voy a destruir el mundo y quiero que construyas un arca. Quita la madera de tu granja y no hagas más árboles de sombra, pero quiero que construyas un arca. Es para salvar tu vida. Y. Noé obedeció. No encajaba con sus ideas científicas modernas. Se nos enseña que teníamos una civilización más grande entonces que ahora. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, una civilización moderna. Génesis 6, 13. Dijo luego Dios a Noé, he aquí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 21. Y Génesis nos dice que nunca había llovido del cielo. Dios regó con irrigación. El mundo se mantuvo erguido. No se echó hacia atrás. Y no llovió. Y aquí viene un hombre que se presenta con una política que Dios le había dado. Que el juicio vendría y que la única manera de escapar de él. Que vendría un fenómeno como la lluvia. El agua caería del cielo. Quizás algunos de sus científicos modernos podrían usar sus instrumentos y decir, podemos fotografiar la luna con un radar y no hay tal cosa como el agua en el cielo. Ese hombre está completamente loco. Déjenlo en paz. Se traerá desgracia. Si esa no es una imagen del creyente moderno hoy en día, se le considera completamente loco. Es emocional. Está loco. Agradezco al hermano del final por su cumplido. Fui tan necio como para creer en la palabra. Está bien. Quiero seguir siendo necio. Una vez vi una pequeña señal. Me contaron de un hombre en California que tenía una placa grande en la parte delantera. Decía, soy un loco por Cristo. Y en la espalda tenía un signo de interrogación que decía, ¿de quién eres tú el loco? Génesis 6, 13. Dijo luego Dios a Noé. He aquí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá.
22 Noé era un necio a los ojos del mundo en ese día, por amor a Dios y por amor a la palabra. Pero tenía una política que iba a generar dividendos, que iba a dar frutos al salvar su vida. Como he dicho antes, podría no hacer frente a todos los movimientos científicos. Hoy podrían intentar decir que esto es puramente emocional. Como testificó un hermano, creo que aquí, él no quería emoción. Y eso es bueno. Creo que hay muchas cosas radicales que lo acompañan que mueven. Estaba leyendo la vida de Martín Lutero, o la historia. Y decía que no era un fenómeno tal que Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Pero el fenómeno fue que el hombre pudo mantener la cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento. Eso mismo es hoy. No es un fenómeno tan grande ver a gente salir de organizaciones y cosas así. Pero un hombre que puede aferrarse a la palabra y mantenerse firme por encima de todo el fanatismo que intenta seguir tal movimiento, sensaciones, etc., esa fe básica que es absolutamente carnal, como nuestro querido hermano nos citó sobre el griego. Surgen de la misma manera. Carne, denominación, etc. Pero alguien puede mantenerse firme y perseverar en así dice el Señor. Es cierto. Apocalipsis 3, 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 23 Descubrimos que Noé, que después de haber recibido esta política de la que hablo esta mañana, la seguridad de la salvación, siempre eres probado. Y siempre hay, el reino de Dios no viene por observación, y sabemos que eres probado. Todo hijo que se acerca a Dios debe ser educado como un niño. Creo que eso es lo que les pasa a muchos de nuestros pequeños Elvis y Rickys de hoy. No recibieron la educación adecuada como niños. Papá solía llevarme al cobertizo y recibí una buena educación. ¿Cómo comportarme? Tenía una rama de nogal con los 10 mandamientos en la punta. Ciertamente me inculcó disciplina. Es una lástima que no tengamos padres y madres, más de ellos hoy en día, que harían lo mismo, en lugar de conducir autos modificados, salir toda la noche, con sus hijas enredadas en algún, ya sabes a qué me refiero. 24 Ahora. Pero has sido probado, puesto a prueba para ser comprobado. Y Noé, después de los días de su predicación, cuando se paró en el arca de su puerta, y dio, mejor dicho, la puerta de su arca, y dio el último llamado, Dios le dijo, he terminado con ellos. Entra en la seguridad que se te ha proporcionado. Creo que ahí es donde nos encontramos. Entra en esa zona de seguridad. El tráfico del pecado se está volviendo terrible, pero Dios nos da una zona de seguridad, como mencioné anoche. La inoculación. Permanece ahí. No te desvíes. Como dijo el hermano, puedes salir de ella tambaleándote. Mejor quédate ahí. Ahora bien, no te desvíes en ismos y dogmas. Permanece en la palabra. Permanece en Cristo. Conocerlo es vida. No conocer su credo, no conocer su libro, no saber nada. Pero conocerlo a él es vida. Génesis 7, 1 Entonces Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 25 Descubrimos que Noé, vamos a darle un toque dramático. Se hace tarde, y Noé les dijo, esta es su última llamada. Tengo la política, la garantía, de que va a llover. No me importa lo que diga su regla científica, pero mejor entren. Se rieron de él. Algunos se sentaron cerca, por supuesto, y escucharon. Y otros ni siquiera vinieron a oírlo. Así que Noé entró, y la puerta se cerró tras él. Noé no cerró la puerta. Dios la cerró. Y así lo hará de nuevo, cuando el último miembro del cuerpo de Cristo, nunca será un cuerpo extraño para ti ni para mí. Mejor entremos mientras haya oportunidad. No tendrá 6 dedos en una mano, ni siquiera 2 uñas en un dedo. Será un cuerpo perfecto sin mancha. Cuando ese último miembro se añada a ese cuerpo, Dios cerrará la puerta entre el juicio y la misericordia, o, misericordia y juicio, debería haber dicho. Aviso. Génesis 7, 16 Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Efesios 5, 27 A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 26 Luego, después de que se cerró la puerta, puedo oír a Noé decirle a su esposa, como si pudiera escucharlo, y a través de una de esas, como comentaron los hermanos, la forma de hablar en lenguas con conexión a tierra, oírlo decir ahora. Por la mañana se levantarán las nubes y lloverá. Los truenos rugirán, los relámpagos destellarán y caerá una lluvia torrencial. He hecho lo mejor que he podido. Pero ahora estoy dentro, y la puerta está cerrada.
Sabemos que algo sobrenatural sucedió, porque nunca cerramos esa puerta. Alguien la cerró. Fue Dios. 27 Y saben, algunos creyentes dudosos se quedaron cerca, escuchando, creyéndolo a medias. Probablemente como el joven rico. Pero dijeron, mejor subamos. Sabemos que era un buen anciano. Y si llegase a suceder algo así, estaremos cerca, donde podamos, o, entraremos de inmediato. Él abrirá la puerta. Pero recuerden, Noé no tenía forma de abrir la puerta. No se queden en el dudoso estado de Dios. No se limiten a ser buenos hombres o mujeres. Sean llenos del Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo por el Espíritu Santo. No se dejen llevar por rumores. Permanezcan allí hasta que mueran, y su vida sea nueva en Cristo. Y toda su vida cambie. Simplemente no se dejen llevar por una emoción, una sensación o algo, no hagan eso. Permanezcan allí hasta que algo realmente suceda que los cambie por completo. 28 Noé estaba dentro, y ahora estos creyentes dudosos cometieron un desliz y dijeron, quizás llueva, como dijo el anciano. Algo sucedió, algo fenomenal. Así puede el mundo verlo hoy, que algo sucedió. Y la primera mañana, cuando Noé se levantó y subió a mirar por la ventana, el sol salió tan brillante como siempre. Me imagino que Noé lo revisó. Dijo, espera un momento. A ver si estaba en lo cierto. Volvió a la palabra, a su llamado, a su promesa. Todo estaba perfectamente alineado. Bueno, solo lo retrasó. Probablemente sea mañana. Al día siguiente, salió el sol. Bueno, el creyente dudoso también se convirtió en crítico. Dijo, ves, no hubo nada. Y salió. 29 Pero finalmente, después de que Dios le diera su última prueba, en el séptimo día, esa mañana el cielo estaba negro, los truenos rugían, los relámpagos centelleaban. Entonces, enormes gotas de lluvia comenzaron a caer, y un mundo frenético de gente empezó a gritar y a buscar el arca. Pero era demasiado tarde, como la Virgen dormida que llamó a la puerta. Era demasiado tarde. No esperen hasta ese momento. Vengan ya. Fíjense. Y entonces, después de todo esto, la lluvia arreció. Las calles comenzaron a llenarse. Las alcantarillas se llenaron. El agua comenzó a subir. Algunos dijeron, construiremos un bote y flotaremos. Conseguiremos un tronco de álamo. Eso es lo que muchos hacen hoy. Intentar sobrevivir sobre un tronco de álamo. Pero descubrimos que se hundió. Pensaron que podrían construir un barco y que todo saldría bien. Pero sus barcos se hundieron. Eso es lo que se piensa hoy. Que podemos construir una organización o educar a mucha gente para que se una a ella, y que todo saldrá bien, sea o no obra de Dios. Pero lo único que pasará la prueba es la iglesia construida por Dios por la palabra, llena del Espíritu Santo. Tiene que ser instruida e inspirada por Dios. El hombre no tiene nada que ver con ella. Es Dios, y solo Él. 31 Las aguas comenzaron a subir sobre el arca. La señora Noé y probablemente sus nueras se preguntaban. Noé dijo, estén tranquilos. Dios hizo la promesa. Nuestra seguridad está totalmente garantizada. Y él sabía que su construcción había sido conforme a sus instrucciones. Y me pregunto hoy si observaríamos, echaríamos un vistazo a nuestro alrededor y comprobaríamos si nuestras construcciones son conformes a las instrucciones. Porque él dijo, si alguien cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Me pregunto si nuestra construcción se comparará con las instrucciones que hemos recibido. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 32 Pero Noé se detuvo. Todo, cada rincón, estaba resuelto. Dijo, mamá, tiene que funcionar. Dios lo prometió así. Pues, dijo ella, mira y vi a los Jones, y así sucesivamente. Su barca se hundió por completo. Y la nuestra sigue en tierra. Solo se necesita un poco más de persecución, un poco más de juicio de Dios, para que emerja. Finalmente, las aguas se hicieron cada vez más profundas. Después de un tiempo, toda la familia sintió que algo se movía. Ella se levantó del suelo. Solo quiero estar en él, un día de estos. Me estoy cansando de esta vieja casa de pestes. A los 53 años, un día de estos espero sentir que algo se mueve. Queremos irnos. El arca subía. Mientras otros se hundían, el arca subía. Dios en su palabra había cumplido su promesa. Satanás lo probó. Satanás intentó desanimarlo. Intentó desanimarlo a través de la gente de esa época, los religiosos de esa época, a través de la ciencia de esa época.
Leí en el periódico, creo que fue ayer, anteayer, que la ciencia ha descubierto una manera de que el hombre no tenga que morir, de que tenga vida eterna. Bueno, creen que es algo nuevo. Lo hemos tenido durante 2000 años. Piensan que han encontrado algo nuevo. Como dijo una vez David Duplessis, Rusia se jactó porque tenía un hombre en el espacio. Nosotros lo hemos tenido en el espacio durante 2000 años. Les llevamos tanta ventaja que ni siquiera saben dónde están. Claro. Un intercesor entre nosotros y Dios, con la seguridad de que cuando vea la sangre, los pasaré por alto cuando lleguen los juicios. ¿No les interesa una política así? Deberían, porque todas las demás van a fracasar. Es totalmente cierto. Finalmente, cuando el arca dio su último salto al despegar del suelo, la palabra rindió frutos, y la política dio sus frutos. Lo salvó a él y a su familia. Estoy muy agradecido por eso. Podríamos extendernos en este tema durante mucho tiempo, pero iremos un poco más allá. Éxodo 12, 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hebreos 11, 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 34 Había otro hombre que me gustaría presentarles esta mañana, un asegurado. Seguramente ya lo conocen. Se llamaba Daniel. Tomó una póliza de seguro de vida y fue llevado a Babilonia en sus días. Pero Daniel, como era asegurado, se propuso en su corazón no profanar su póliza. No iba a profanar su inversión. Ahora, abordaré lo que dijiste. Tienes la póliza, pero no la profanes. Si la tienes, deja de vacilar y tambalearte con el mundo. Aléjate de él. Y Daniel se propuso en su corazón no profanar su herencia con las viandas del rey. Daniel 1, 8 Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, pues, al jefe de los eunucos que le dejase no contaminarse. 35 Ahora, algunas de ustedes, mujeres, dejen que les crezca el cabello. Algunos de ustedes, hombres, comiencen a hacer algo. ¡Qué vergüenza, predicadores que se avergüenzan de decirlo! Que Dios tenga misericordia de ustedes. Tienen miedo de que los expulsen de su organización. ¿Qué tal si los expulsan del arca? Recuerden, hermano, es la palabra de Dios la que dice eso. No contaminen su inversión. Si han hecho la inversión, entonces aférrense a ella y guárdenla en un lugar seguro dentro de su corazón, en su alma. Quédense con ella. No la contaminen con las cosas del mundo. Iglesia, regresa a Dios. Aléjense de estas pequeñas cosas viejas que persiguen. La unidad los expulsa, únanse a las asambleas. Las asambleas los expulsan, vayan a la iglesia de Dios. Dejen de profanar su herencia. Dejen de profanar su inversión, debería haber dicho. Regresen. Manténganla limpia. Trabajen para Dios. 36 Podría llamarte y decirte que a Daniel le salvó la vida. Cuando lo arrojaron al foso de los leones no pudieron comérselo. Algo andaba mal, porque el ángel del Señor fue enviado para protegerlo. Y le salvó la vida. Y si hay algo grandioso para cualquier mortal, es la vida. ¿Qué es más grandioso que la vida? ¿Cuál? Si un médico pudiera estar aquí esta mañana y hablar de una cápsula que la ciencia inventó para hacerte vivir 100 años, o 1000 años, venderías todo lo que tuvieras para conseguirla. Claro que lo harías. La vida es cara. Pero estoy tratando de hablarte de una póliza, de una garantía, de que no vives 100 años, ni 1000 años. Vives eternamente, porque es una garantía de vida eterna. Y eso es lo que queremos. Daniel 6, 16 Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel, tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará. Daniel 6, 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. 37 Los jóvenes hebreos también tenían la misma política y la misma seguridad. Y ciertamente no se someterían a nada contrario a la palabra de Dios. Sin importar cuánto intentaran imponerles, tienes que unirte a esto, o te expulsaremos, se mantuvieron fieles a la palabra. No se postraron ante ningún ídolo. Y cuando llegó el juicio, salvaron su vida porque se aferraron a la política de la que hablo.
Daniel 3, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 22. Y como la orden del rey era apremiante, y el horno estaba muy caliente, la llama del fuego mató a aquellos hombres que alzaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. 38. Simón Pedro, podríamos hablar de él un momento, porque lo mencionamos esta mañana. Él es uno de los apóstoles, y quien tenía las llaves del reino. Es decir, el conocimiento de cómo abrir las puertas del reino, y hablamos de eso anoche. La llave cerró la puerta y la abrió, y escuchamos de eso anoche. El fundamento original. No hay vuelta atrás, solo hay que regresar exactamente al punto de partida. El hermano dijo esta mañana, hablando de Simón Pedro y lo que hizo, miren dónde comenzó. Comenzó con los hechos. Ahí es donde comenzó la iglesia, y a dónde debe regresar. Regresen a esa misma prescripción, a esa misma palabra de Dios, y síganla hasta el final. Si la hemos dejado, entonces regresen a ella. La única manera de salir bien es regresar y enderezarse. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Disparo con precisión, y tengo muchos trofeos. Y el otro día, el Señor, conociendo mi corazón, sabiendo que necesitaba un poco de descanso, me permitió disparar algo extraordinario. Con un rifle Winchester 22 modelo 70 común en el campo de tiro, disparé 9 balas en el mismo agujero. 2 del grupo de hombres que estaban allí me pusieron el parche y dijeron, creo que no le das al blanco. ¿Qué era? Había estado trasteando con esa pistola, trasteándola, y todo, hasta que cada pequeña vibración tenía que estar bien. Y si no le das al blanco, algo falla. La compañía Winchester dijo, esa pistola solo dispara un grupo de 1 pulgada a 25 yardas. Y yo tenía 9 balas en el mismo agujero a 50 yardas, dijeran lo que dijeran. Había funcionado antes. Volverá a funcionar. Eso es lo que digo hoy. Dicen, no se puede tener un Pentecostés como el de entonces. La gente no creerá en esas cosas. No se puede. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la organización. Necesitamos la educación necesaria, y así sucesivamente. Si funcionó en aquel entonces con pescadores analfabetos que podían confiar en la palabra de Dios, si dio en el blanco entonces, si sanó a los enfermos, si resucitó a los muertos, hará lo mismo hoy. Si se le da la vibración correcta al arma, dará en el blanco. Si no, revisen su arma. Así que regresen, recojan la suscripción y descubran dónde nos equivocamos. Es la única manera que conozco de hacerlo. Pero lo hará, porque ya dio en el blanco. Volverá a dar en el blanco. Si funcionó para los apóstoles sin denominación, sin credo, sin ser metodistas, bautistas, presbiterianos ni nada, les funcionó con la palabra de Dios. A mí me funcionará con la palabra de Dios. Te funcionará con la palabra de Dios. Pero tienes que encontrar dónde están tus tornillos flojos. A veces tienes, muchos. Algunos incluso se aprietan demasiado. Tienes que aflojarlos un poco, correcto, para que vibren. Como un músico con su guitarra, entrenando las cuerdas, tiene que reconocer su sonido. Un hombre lleno del Espíritu podría distinguirlo, ya sea que esté muy por encima o muy por debajo de la Biblia. Tiene que estar justo en la Biblia, exactamente con así dice el Señor. Hay que entrenarlo correctamente. Entonces se afinará. Entonces dará en el clavo. 41. Pedro era pescador. Llevaba mucho tiempo sin dar en el blanco. Su padre le dijo antes de morir, quizás, hijo, soy un anciano. Busco al Mesías. Lo hemos hecho desde el Edén. Probablemente no venga en mis días, pero, quizás en los tuyos. Pero no te engañes, hijo. Hay muchas cosas que aparecen constantemente y dicen que es el Mesías. Pero cuando venga el Mesías, recuerda que debemos apegarnos a la palabra de lo que será el Mesías. Muchos de ellos, ya sabes, hubo Jesús antes de Jesucristo. Hubo líderes que surgieron y arrastraron a la gente al desierto mediante sectas y grupos denominacionales. Pero no era lo correcto. Perecieron con ello. Como la contradicción de Coré, quien dijo, ¿quién es santo? Moisés se cree la única piedra en la playa. Hay otros hombres santos. Pero Dios se salió con la suya, Dios tenía a su hombre, y Dios tenía sus cosas. Dios tiene su palabra, ¿y quién la contradice? Permanezcan firmes. Ahora. Observen. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
42 dijo: Simón, hijo mío, cuando venga el Mesías, Moisés, por palabra, dijo que sería profeta como él. Cuando Andrés fue a ver a Jesús, regresó e intentó decírselo. Me imagino que Pedro negó con la cabeza y dijo: soy pescador. He invertido en las redes de mi padre. Voy a pescar. Esa es mi ocupación. Y soy fariseo. Así que lo dejaré así. Voy a la iglesia. Soy tan bueno como cualquier otro hombre. Eso es todo. Eso está bien. Pertenezco a la iglesia a la que pertenecía mi padre. O la tradición, simplemente me mantendré en eso. Pero un día, caminó en presencia de este. Y tan pronto como llegó a su presencia, le dijo: te llamas Simón y eres hijo de Jonás. No solo lo conocía y sabía quién era, sino que también conocía a su piadoso y anciano padre, quien lo había instruido. Y fue, según la palabra, un profeta. Pedro hizo una inversión. Dejó sus redes. Dijo: vengan y síganme. Los haré pescadores de hombres. Qué diferente del joven rico que quería conservar su riqueza. Pero lo dejó todo para seguir a Jesús. Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mateo 4:19 Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:20 Y ellos, dejando luego las redes, le siguieron. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 43 Fue Natanael, o Felipe quien fue a contárselo. Quizás tenía un gran huerto de olivos. Estaba investigándolo. Y cuando Felipe le contó lo que había encontrado, al principio se mostró un poco crítico. Pero solo vino a visitar una de las reuniones. Y en cuanto lo vio, siendo un estudioso de las Escrituras, sabía quién sería el Mesías y si era correcto abandonar la iglesia en la que se encontraba. Estos ortodoxos que denigraban a Jesús, denigraban la política y decían que no servía, que no se podía confiar en ella. Era un hombre que se hacía a Dios, era un Belcebú, un hombre salvaje, sin antecedentes, nacido ilegítimamente. No asistió a sus escuelas, no se educó en sus seminarios, estaba en contra de su doctrina. Estaba destruyendo sus iglesias, y su doctrina obstaculizaba a la gente. Eso era lo que se decía que hacía. Lo llamaron Belcebú y dijeron que engañaba al pueblo con su doctrina. Eso era lo que le habían inculcado. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 44 Pero este hombre piadoso, Natanael, tan pronto como entró en la presencia de Jesús, dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo: antes de que Felipe te llamara, te vi. Hizo una inversión. Allí estaba su sacerdote, y todo. No se avergonzó. Había encontrado algo real. Había encontrado a Dios en acción. ¿Qué hizo? Dijo, corrió y se postró a sus pies, y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hizo una inversión. Su nombre es inmortal. Hubo quienes se rieron. No sé dónde están hoy. Eso depende de Dios. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 45 Veamos el caso de una mujer. Había una mujer, probablemente feligresa de algún lugar, y la dejaron suelta. Quizás llevaba el pelo corto, etc. Estaba en la moda del momento. Pero un día se acercó al pozo donde había un hombre extraño, un judío, sentado frente al pequeño panorama con cortinas detrás. Y cuando subió, y tenía su forma de ganarse la vida, y probablemente tenía varias monedas de denarios romanos en el bolsillo, en su calcetín. Y subió a buscar agua. Había estado fuera toda la noche. Quizás sobre las 11 llegó. No lo sé, pero digamos que fue así. Y cuando subió, vio a un hombre común y corriente. No era un sacerdote, ni llevaba ningún símbolo de su denominación, sino un hombre común y corriente.
Lo miró, y él le dijo, tráeme algo de beber. Ella dijo, ahora, tú siendo judía, sabes que eso no está bien. Soy samaritana. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, preguntarías. Mira, ella no lo sabía por fuera. Él era solo un hombre, pero parecía ser muy severo en lo que decía. Si supieras con quién estás hablando. Me gusta eso, como la mujercita en su persistencia, la mujercita griega, que vino a Jesús. Él dijo, ve por tu esposo y ven aquí. La sorprendió. Ella dijo, bueno, no tengo esposo. Mira, ella vivía en una denominación, deja que se casen y todo lo demás, y se vuelvan a casar, y mira, dijo, no tengo esposo. Dijo, dijiste la verdad. Has tenido 5, y ahora vives con uno. Así que no es tuyo. Tu primero fue tu esposo, con razón. Estás viviendo así. Ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta. ¿Qué diferencia del sacerdote erudito que dijo que era Belcebú, un adivino o un demonio? Dijo, percibo que eres un profeta. Ahora sabemos, me han enseñado, soy griega, o mejor dicho, samaritana, me han enseñado que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas. Esta será su señal. Él dijo, yo soy el que te habla. Inmediatamente hizo una inversión. Invirtió. Y corrió a la ciudad y no pudo contenerse. Había encontrado la perla de gran precio. Lo había vendido todo. ¿Conoces la tradición en aquellos días? No estaba bien que una mujer saliera a la calle, una mujer de ese tipo, y hablara con los hombres. Pero deténla. Intenta detenerla. Había encontrado algo. Era real. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:8 Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres, 46 como Natanael. No era ético que su iglesia siguiera a ese supuesto profeta Galileo, al que habían declarado Belcebú. No estaba bien que lo hiciera. No era propio de la iglesia. No era ético. Lo castigarían por ello. Pero deténganlo. Había encontrado algo real. Esta mujer encontró algo real. No estaba bien que gritara esto en las calles. Era una mujer de mala fama. Estaba marcada. Pero había sido perdonada. Había encontrado algo real, y nadie podía detenerla. Como apagar un fuego en un día ventoso. Ardía. Alegría y paz por el perdón de los pecados. Ya no quería el pozo de Jacob. Había encontrado una fuente que brotaba con vida eterna. Dejó su cubo allí y dijo, ya no quiero esto. Quiero invertir en eso. ¡Qué mujer tan inteligente! Claro. Encontró algo en lo que invertir. 47 Tomemos otro personaje. Hablemos un momento de la mujercita griega. Verán, ella tuvo mucha oposición. Verán, lo primero que pudo haber sido, era griega, no judía. Sin duda, la gente le dijo, un momento. Recuerda, tu denominación no lo apoya. A ella no le importó. Había oído. Tenía necesidad. Y cuando uno tiene necesidad y oye que hay algo que puede ayudarte, nada te detendrá. Si Dios te llama al corazón, no puedes detenerlo. Nadie puede. No, Señor. Te vas de todas formas. Me imagino que todas las hermanas de la iglesia dijeron, serás un oprobio entre la gente. Eso no la detuvo. Continuó. Otro grupo la encontró y le dijo, tu esposo es un hombre de negocios. Te dejarás y te vas con esa panda de, esos santurrones. Eso no la detuvo. Continuó de todos modos. Fue persistente. 48 Vale la pena ser persistente cuando sabes que, cualquiera que pueda lograr algo será persistente. Los hombres de todas las épocas han sido persistentes, si es que alguna vez llegaron a algo.
Washington, el padre, llamado, de nuestra nación, en Valley Forge fue persistente, sin importar cuánto se congelara el Delaware. Rezó toda la noche. Sabía que tenía que cruzar ese río, y lo cruzó. Pase lo que pase, lo cruzó de todas formas. Fue persistente. 49 Y después de que esta mujer llegó a Jesús, miren. Esto es lo que hace la verdadera fe. Cuando encuentras una joya, cuando encuentras esta política, no importa cuánta gente intente desanimarte, ya sea que te expulsen de tu iglesia o hagan lo que quieran, sigues siendo persistente. ¿Quieres la política? Así era Jacob. No importaba lo que tuviera que hacer para obtener esa primogenitura, la quería. Cuando llegamos a esa situación, nos desesperamos. Entonces somos persistentes. Bueno, te digo. Yo, mamá era pentecostal. Oraría toda la noche, pero estoy, tan cansada. Necesitas algo de la toxina, lo que necesitas. Algo que te haga perseverar. 50 Ella entró corriendo. Se postró ante Jesús y dijo, Hijo de David, él no era hijo de David para ella. Era griega, gentil. Él no le prestó atención. Finalmente, se volvió hacia ella y le dijo, No soy enviado a tu denominación. Solo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. A eso es a lo único que soy enviado. Ella dijo, Pero, Señor, ahora sí que lo entendía. No hijo de David, sino Señor para ella. Señor, él dijo. Y otra cosa. No son más que un montón de perros, y no me corresponde tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Oh, ¿cómo estallaría el pentecostal con eso? ¿Crees que dejaría que un bautista me dijera eso y me saldría con la mía? No, Señor. O una unicidad, o una trinidad, ¿o qué? No, Señor. Te habrías engreído y te habrías ido. Pero ella no. Tenía que invertir. Necesitaba invertir. Amén. No importaba, Mateo 15, 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 24, él respondió y dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 26, él respondió y dijo, No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Marcos 7, 25, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, y vino y se postró a sus pies, Marcos 7, 27, pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 51 La fe genuina y verdadera siempre admitirá que la palabra de Dios es verdadera, sin importar las circunstancias. Ella dijo, Es verdad, Señor, no fuiste enviado a nosotros. Es verdad, Señor, que no soy más que un perro. Pero déjame darte mi versión. No busco las bendiciones que ellos recibieron. Busco migajas. Ahora, Señor, si me permites pulirme, ir allá y ponerme diácono en la iglesia. Si me permites ser presbítero estatal, lo consideraré. Hipócrita. No lo entiendes. Quieres venir por migajas. Quieres venir y. Señor, si me lo das sin hablar en lenguas. O si me lo das sin gritar. Si me lo das sin estas otras cosas, déjame recibirlo, simplemente derrámalo gradualmente en mí, Señor, de una manera amable y educada. Dios no lo hace a tu manera. Él lo hace a su manera. Mateo 15, 27 y ella dijo, De cierto, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Marcos 7, 28 ella respondió y le dijo, Sí, Señor. Pero también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hace un tiempo, mientras predicaba, una señora me dijo, no, una señora. Era una maestra de escuela dominical de la primera iglesia bautista. Dijo, Billy, no pude entrar a la iglesia para oírte, pero estaba afuera. Dijo, disfrutaba lo que decías, pero esa mujer se levantó. Y añadió, empezó a llorar. Y salió corriendo por el pasillo. Dijo, todo ese ruido me dio escalofríos. Le dije, ¿sabes qué? Si crees que eso es ruido, vives en el mundo más tranquilo de tu vida. Morirás de frío si alguna vez llegas al cielo. Porque si vas al cielo, habrá gritos y alabanzas a Dios, día y noche. Los ángeles alrededor del trono, clamando, Santo, Santo, Santo eres el Señor Dios Todopoderoso. Si estás en el infierno, hay llanto, lamentos y crujir de dientes. Vives en un lugar sumamente tranquilo. Ciertamente. Isaías 6, 3 y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Y toda la tierra está llena de su gloria. Mateo 8:12. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 53. Ahora bien, la pequeña griega insistió. Dijo, sí, Señor. Admito que lo que dices es verdad. Y no busco, quizá ser como los demás, pero, y recuerden, ella nunca había visto un milagro. Nunca había visto nada de eso. Pero había fe en ella, creyendo que eso era lo que necesitaba para su hija. Y cuando Jesús, el primer milagro realizado allí, en esta mujer gentil, dijo, grande es tu fe. Eso lo conmovió, ver que ella era completamente sincera. El problema con nosotros hoy en día es que no somos completamente sinceros en estas cosas. Nos aferramos a nuestras palabras, tenemos miedo de decir algo poco ético. Dios prometió llenar tu boca. Entrégate a Él. No te preocupes por lo que vas a decir. Pero nos volvemos tan éticos con eso. Si digo algo, según mi denominación, no lo creerán, los expulsarán. Asesinato premeditado. Sí. Eso tiene un coste, ¿sabes? Mateo 10:19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 15:27. Y ella dijo, de cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:28. Entonces Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella misma hora. Marcos 7:28. Ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Había un hombre llamado Nicodemo. Vio algo en Jesús que era cierto. Era un hombre mayor, un hombre importante en su organización. Quería invertir porque quería la vida eterna. Y fue a Jesús de noche. Al parecer, los bancos estaban cerrados. Pero su banco siempre estaba abierto, de día o de noche, incluso ahora mismo. Encontró el banco abierto y Jesús le dio la receta. Quería la vida eterna. Y allí invirtió en la vida eterna. Encontramos todos estos grupos, y se está haciendo tarde. Vamos a terminarlos. 55. En Lucas 24:49, encontramos que Jesús les dijo a estas personas que habían sacrificado todo lo que tenían y firmaban esta póliza de vida eterna, Lucas 24:49, que les daría los dividendos. Les dijo, ahora, para recibir sus dividendos, dejen de lado sus diferencias. Dejen de quejarse, sean ortodoxos griegos, bautistas, presbiterianos, como dijo el hermano esta mañana, negros, blancos, amarillos o morenos. Vayan allá a la ciudad de Jerusalén y esperen hasta que yo los envíe. Y tenía 120 personas allí para firmar. Firmaron y fueron a recibir los intereses de su inversión. De repente, vino un estruendo del cielo como un viento recio. Sus intereses fueron pagados. Siempre vale la pena. El día de Pentecostés, había unas 3000 personas que querían obtener una póliza, y Pedro les explicó cómo estaba escrita. Él dijo, arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y entonces Dios les pagará los intereses en ese mismo momento. Recibirán dividendos. Amén. ¿Les interesa una póliza? Bueno, es para quien quiera. Así es, para quien quiera. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo, Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. 56. Poco después, había un joven rico llamado Pablo. Iba por ahí causando estragos entre la gente, camino a Damasco. Sabía que existía un Dios, pero pensaba que eran un grupo de santurrones. ¿Por qué? Nunca había investigado a los asegurados. Los perseguía, se reía de ellos. Muchos de nosotros hemos hecho lo mismo al verlo. Irrumpir, burlarnos y decir, un grupo de santurrones. Pero un día, camino a Damasco, cayó desmayado. Alzó la vista y vio la columna de fuego que guió a su padre, Moisés, y a sus antepasados por el desierto. Y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él respondió, soy Jesús. Descubrió, y estaba seguro, de que Dios se había hecho carne y habitaba entre nosotros. Él sabía por la Biblia, porque entendía la palabra, que ese era verdaderamente el Mesías. Y había visto su justificación. Y tan pronto como la vio, estaba listo para aprovecharla y le iba a conseguir una póliza. Fue a Damasco, y Ananías llegó, le impuso las manos, lo bautizó y recibió el Espíritu Santo. ¡Qué gran cosa! Sí. Hechos 9:17. Entonces Ananías se fue y entró en casa, y poniéndole las manos encima, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:18. Y al instante, cayeron de sus ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y se levantó, y fue bautizado. Hechos 9:35. Y todos los que habitaban en Lida y en Sarón le vieron, y se convirtieron al Señor. 57. Cuando vio la columna de fuego, y supo que era el Señor hecho carne, sabían que ese era verdaderamente el Mesías, porque dijo, salgo de Dios y a Dios fui. Salió de la columna de fuego. En su enseñanza, dijo, antes de Moisés, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y el yo soy era el que estaba en la zarza ardiente. Y allí se hizo carne y habitó entre nosotros, que es correctamente Mesías. Y allí regresó. Esto dejó a Pablo perplejo. Entendemos que fue a otra nación y estudió el tema durante 3 años antes de regresar. Y vio que él era la palabra hecha carne. Cuando lo hizo, estaba listo para invertir toda su vida y todo lo que tenía, toda su popularidad, toda su educación. Dijo, olvidé todo lo que sabía para conocer a Cristo. Estaba listo para renunciar a la gran enseñanza de Gamaliel. Estaba listo para cobrar sus papeles de la organización. Estaba listo, porque lo echarían de todas formas. Pero había descubierto algo. Amén. Había encontrado una empresa confiable, porque Cristo había muerto y resucitado. Y aquí estaba de nuevo en esa misma columna de fuego. Aleluya. No te asustes. Significa, alabado sea nuestro Dios. Quería invertir. Era un gran hombre de negocios. Tenía buen juicio. Así que invirtió y se convirtió en un esclavo del amor de Cristo. Oh, qué gran inversión. Eso es lo que todos necesitamos hacer. Exactamente. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 16:28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Qué decisión tan imprudente, para concluir, la de ese joven gobernante. Qué imprudente. Qué acto tan poco ético para un hombre de negocios. Cuando un hombre de negocios había prosperado y se le dio la oportunidad de recibir una póliza justificada, un hombre que había visto en él mismo el poder del Dios Todopoderoso obrando, y sabía que nadie podía hacer esas cosas si Dios no estaba con él. Y se le dio la oportunidad de recibirlo, y racionalmente la rechazó. Prefería la popularidad de las riquezas del mundo. Prefería el glamour en el que vivía. ¿Puedo decir esto con amor y reverencia? Eso es lo que pasa con nuestras iglesias. 59. Un rabino judío, cuando John Ring fue sanado, ya han oído la historia de su sanación. Un mendigo en la calle, me llevaron a una sinagoga donde un rabino vino a hablar conmigo. Me preguntó, señor Branham, John estaba conmigo, y me preguntó, ¿con qué autoridad le dio la vista a este hombre? Le dije, yo nunca le devolví la vista. Me respondió, bueno, le he dado limosna en la calle muchas veces. Me dijo, sí, puede ver. Le dije, Jesucristo, el Hijo de Dios, le dio la vista. Me dijo, lejos de Dios, tener un hijo, un espíritu tener un hijo. Me dijo, lejos de algo así. Le pregunté, rabino, ¿le cuesta creer en las escrituras? Por supuesto que no. Soy maestro de ellas. ¿Cree usted en los profetas? Me respondió, sí. En Isaías 9:6, ¿de quién hablaba el profeta? Dijo, del Mesías. Pregunté, ¿qué será el Mesías? ¿Qué conexión tendrá el Mesías con Dios? Dijo, el Mesías será Dios. Dije, ahora estás en la cuerda floja. Dijo, ustedes, los gentiles, no pueden dividir a Dios en 3 partes y dárnoslo. Dije, eso es católico. Yo no. Hay un solo Dios, con 3 funciones: paternidad, filiación y Espíritu Santo. No 3 dioses. Eso lo convierte en pagano. Y eso no se le puede negar a un judío. Yo tampoco.
Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 60 Recuerden, es la palabra la que lo hace correcto. Eso se resolvió en el concilio de Nicea. Ellos tomaron la postura contraria. Los antiguos profetas regresaron a sus puestos con la verdad. Nunca la destruirán. Sigue vigente. Así es. Digamos que los hombres se rascan la cabeza y se preguntan. Simplemente acudan a Dios. Si a un hombre le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Dios revela todas las cosas y hace que las escrituras encajen. Fíjense. Ahora bien, cuando este rabino dijo, lejos de Dios tener un hijo. Y yo dije, de acuerdo. Y él dijo, dije, muéstrame un punto donde no haya podido demostrar que no era Dios. Dijo, Dios no sería ladrón. Dije, no era ladrón. Dijo, fue el sábado a los campos de maíz y arrancó maíz. Dije, su propia ley levítica dice que un hombre puede recorrer el campo y comer lo que quiera, pero no puede sacar nada en un saco. Él conocía su propia ley. Se giró y me miró. Dije, John puede ver, ¿verdad? Dijo, sí. Dijo, señor Branham, admito que era un buen hombre. Dije, ¿lo hará, rabino? Dijo, sí, señor. Dijo, es más, admito que era un profeta. Y si los sacerdotes del templo le hubieran escuchado, hoy estaríamos mejor. Dije, rabino, ¿cree usted que era el Hijo de Dios? Dijo, no, 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 no. Dije, un momento. Dijiste que era un buen hombre, puedes confiar en él. Si es profeta, no mentirá. Y dijo que era el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué hay con eso? Sí. Dijo, si predico eso, estábamos en Benton Harbor. Dijo, ¿ves ahí abajo? Estaría en la calle, mendigando. Dije, eso es ser judío. Dije, prefiero estar tumbado boca abajo, beber agua de la rama, comer galletas y predicar la verdad de Dios, que tener mi nombre como el tuyo en este edificio con letras doradas y comer pollo frito 3 veces al día. Sí, señor. La verdad. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, dijo, nos vemos luego. Dije, vamos a verlo ahora. Pero regresó. Luego, al entrar, se dio la vuelta, me miró y dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo creyó. ¿Qué? Tenía miedo, como este joven rico, de invertir. Así es. Deuteronomio 23:25 Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás hoz en la mies de tu prójimo. Mateo 3:9 Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 12:1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Marcos 2:23 Aconteció que pasando él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Lucas 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 6:1 Aconteció un segundo día de reposo después del primero, que él pasaba por los sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con las manos. Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 61 No solo rabinos, sino también ministros y laicos, temen hacer esa inversión. Qué imprudente fue este hombre al tomar una decisión así. Las iglesias de hoy, con esta popularidad, no se puede seguir siendo popular y estar con Cristo. Si amas a Dios, el mundo te odia. Exactamente. Popular, sí, señor, alabanzas humanas en lugar de alabanzas a Dios. Necesitan un poco de veneno. Vaya. 62 Pero este joven rico, ahora les tengo algo para ustedes, hombres de negocios, y tengo que terminar. Fíjense bien, para que esto les quede grabado en la mente. Rechazar a Jesús nunca detuvo su crecimiento de bienes. Él continuó. Sigámoslo un poco a través de la Biblia. Su flujo de bienes aumentó. Y como su negocio mejora un poco, no piensen que siempre son bendiciones de Dios. Los malvados prosperan, ¿saben? Este hombre se engrandeció. Y llegó a tal punto que casi todos sus graneros reventaron. Tuvo que construir nuevos. Ahora bien, él pensó que había hecho lo correcto al rechazar a Jesús y no invertir en él.
Pensó que había hecho lo correcto, porque en las posesiones mundanas, voy a decir algo ahora. En las posesiones mundanas pensó que había hecho lo correcto porque había prosperado. Y eso es lo que piensan nuestras denominaciones. Porque se organizan y sus grupos se vuelven millonarios y multimillonarios, sienten que lo son. 63 No dijo la Biblia. Eres rico y te has enriquecido, hasta esta edad, pero no sabes que estás desnudo, miserable, pobre, desventurado, ciego, y ni siquiera lo sabes. ¡Qué condición tan miserable! Hermanos, no inviertan en algo así. Está destinado a perecer. ¿Por qué no invertir en algo que la Biblia prueba? Y saben, con el texto que escribí aquí, podríamos estar aquí esta noche, todavía con estos textos, probando con la Biblia quiénes lo hicieron y quiénes lo rechazaron. Les estoy mostrando una verdadera inversión. Pon tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu talento, ponlo todo en Cristo. Dios nos lo garantizó al resucitarlo. Resucitaremos en los últimos días. Él lo prometió. ¿Qué más podrían esperar? Díganme si cualquier inversión que hicieran les daría un resultado así. Díganme en qué podrían invertir esta mañana, ganar 10 millones de dólares, y mañana ser un cadáver. ¿De qué te serviría? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y si eres popular y te llaman fulano, diácono, presbítero, doctor, obispo, anciano, papa o como sea. Esos son alabanzas de los hombres. Prefiero ser llamado santo rogante por la gente y ser hijo de Dios en mi corazón, con el nuevo nacimiento en el Espíritu de Cristo morando en mí. Y Él lo demuestra mediante la vindicación de su palabra y me hace vivir. La vida que una vez viví, ya no la vivo, dijo Pablo. Sin embargo, era maestro y erudito. Pero cambió su vida cuando conoció a Cristo y se invirtió en Él. Fue un hombre diferente a partir de entonces. Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apocalipsis 3:17 Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, se enriqueció. Ciertamente este hombre. ¿Sabes qué? Jesús le dijo, si te fijas, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme, y tendrás riquezas en el cielo. Menuda inversión. Pero decidió no hacerlo. Ahora, la iglesia de la Odisea también ha optado por lo mismo, no hacerlo. Y recuerda, cuando se enriqueció muchísimo, como la iglesia hoy, los pobres se acostaban a su puerta y solo recibían las migajas que él les echaba a los perros. Lázaro, el pobre de espíritu. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No queremos ese lugar descuidado, ese lugar remoto de ser pobres de espíritu. No queremos eso. Queremos que alguien nos elogie y sea alguien importante. Como dijo un hermano hace un tiempo, lo dejó bien claro cuando dijo, ¿cómo pueden tener fe si se respetan unos a otros, o desean las alabanzas de los demás? No les importe lo que digan los demás. Quieren las alabanzas de Dios, su respeto. Él solo los respetará si cumplen su palabra. De acuerdo. Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Marcos 10:21 Entonces Jesús, mirándolo, le amó, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. 65 Ahora. Y descubrimos que ese hombre, pobre de espíritu, se acostaba en su puerta, buscando las migajas. O, tal vez, si fuera el ejército de salvación, le daría una moneda de 10 centavos al pasar, o algo así, para que no se viera tan mal. Pero me imagino que invirtió mucho en su propia iglesia y en su organización, que lo mantuvo en una posición importante. Pero la recompensa finalmente llegó. Finalmente llegó. Tuvo un gran funeral. Me imagino a un viejo soltero con una túnica ancha, diciendo, nuestro querido hermano ahora está en el cielo. Oh, hizo esto y aquello. Es miembro de nuestra congregación. Ahora está en el cielo. Cuánto agradecemos a nuestro querido hermano. Qué diferente era la palabra de Dios. Jesús dijo que su recompensa era que estaba en el infierno. Hizo la inversión equivocada.
Y en el infierno, miró hacia arriba y vio a los pobres de espíritu, que habían invertido en unirse al seno de Abraham. Y luego se convirtió en un mendigo. Escuchen. Era un creyente profesante. Padre Abraham, envía a ese mendigo aquí abajo. Volvió a la realidad. Su inversión estaba en lo equivocado, la posesión del mundo y la alabanza de los hombres. Pero este mendigo yacía allí hambriento, y se convirtió en el seno de Abraham. Envía a Lázaro. Está allí donde puede beber agua cuando quiera. Está allí disfrutando de las bendiciones de Dios. Envíalo abajo con unas gotas de agua en sus dedos, para que pueda tocar mis labios resecos, porque estas llamas me atormentan. Esa es la recompensa. ¿Para qué? Para negarse a hacer la inversión correcta. No lo hagan, hombres. No lo hagan, hombres de negocios. Tengo más confianza en ustedes que eso. Si son hombres de negocios, vendan todas sus perlas y cómprenla de gran valor. Hagan su inversión en Cristo, en su vida en ustedes. Lucas 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, Lucas 16:21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 66. Ahora nos damos cuenta de que todo lo que tiene principio tiene fin. Y solo hay una cosa que nunca tuvo principio, y ese fue Dios. Y cuando la Biblia habla allí, no creo estar cito mal, ante un erudito griego, y un hombre griego, la palabra Zoe significa la vida misma de Dios. Entonces, si tenemos vida eterna, la palabra griega Zoe significa que tenemos parte de la vida misma de Dios, porque nos convertimos en parte de Él. Somos hijos e hijas suyos. Entonces tenemos vida eterna, y esa no muere. Tienes vida eterna. Solo hay una forma de vida eterna, y ese es Dios. Dios es eterno. Él nunca tuvo principio. Él nunca puede terminar. Y la única manera de que podamos ser eternos con Él es siendo parte de Él. La única manera de convertirme en un Branham fue porque me convertí en parte de un Branham. La única manera de convertirme en la raza humana es siendo uno de ellos. Y la única manera de ser hijo de Dios es ser parte de Dios. Entonces tengo que nacer de su espíritu. Amén. Eso es todo. Vendan todos sus credos denominacionales e inviertan en la vida eterna. 67 empresarios, empresarias, como ven en las escrituras, muchas otras cosas han estado rondando por sus mentes. Como saben, tengo una forma de saberlo, de otras cosas. Abandonen todos sus credos y denominaciones, y vengan a encontrar la vida. Están invitados esta mañana. Así que vengan. No se alejen como él. Era un empresario muy insensato. Así que no sean como él. Sean como Pablo. Abandonen toda su popularidad. Él dijo: nunca vengo a ustedes con palabras infladas de mi educación, porque si lo hiciera, entonces confiarían en su capacidad, en su educación. Pero vengo a ustedes en el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo, para que su fe descanse en Cristo. Permítanme repetir sus palabras, o no repetirlas, pero decirlo así. No vine representando a una organización, no vine como un erudito. Mis palabras están fragmentadas. Muchos de ustedes, buenas personas con educación, tal vez ni siquiera las entiendan, están fragmentadas. Pero vengo a ustedes con el poder del Espíritu, con la demostración del Espíritu Santo, con Dios reivindicando su palabra, para que su fe no descanse en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios ha prometido. Inclinemos nuestros rostros. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 68. Solemnemente, Señor, nos encontramos en el umbral donde debe tomarse una decisión, en este gran momento de jubileo que celebramos, allá en el tabernáculo de la vida, por tu invitación de hace 50 años a tu pueblo. Y lo hemos vivido a fondo, según mi mejor entender, y confiando en que Dios, que conoce el corazón del hombre, lo revelará de la manera correcta, para que el hombre pueda ver el retorno, y la única manera de hacerlo es acercándose a la verdad de la palabra. Te ruego, Padre Celestial, que ninguno de nosotros sea tan insensato como para rechazar una inversión como esa.
que invirtamos nuestro tiempo, nuestro talento y todo lo que tenemos, para la alabanza de Dios, sabiendo esto. Que no importa si ganamos el mundo entero, si perdemos nuestras almas, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve la alabanza de un hombre, cuando el fuego atómico está quemando la tierra? ¿De qué servirá hoy, tal vez, cuando nuestras lápidas sean arrastradas a la arena? Cuando los vientos aulladores, cuando este mundo sea arrastrado hacia el sol, desalojado de su lugar, como antes de la destrucción antediluviana. Y arrojado, en lugar de ser arrojado del sol, arrojado al sol. Ya no habrá agua, sino fuego esta vez. La arena aúlla sobre la tierra antes del gran milenio. Y nuestras lápidas se alcen. Doctor fulano, hermano fulano, obispo fulano. ¿De qué nos servirá eso, si nuestras almas están allá en la eternidad? Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganaré todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo, y perdiere su alma? Lucas 9, 25, porque ¿qué aprovecha al hombre, si ganaré todo el mundo, y se pierda a sí mismo, o sea echado fuera? 69 y así debe ser. Los vivos saben que tienen que morir. Y como hombres y mujeres, niños y niñas, esta mañana, Señor, todos nos damos cuenta de que no estamos aquí para ser vistos ni oídos por los hombres. Estamos aquí en la agonía del Calvario. Estamos aquí con el Espíritu Santo en nuestros corazones llorando, como lo hizo con nuestro Señor por su rechazo en Jerusalén. Y nuestros espíritus esta mañana lloran por un mundo perdido. Danos sabiduría para saber cómo acercarnos a ellos, Señor. No queremos que se pierdan. El mismo Espíritu dentro de nosotros nos condenaría deseando que se pierdan. Pero que el Espíritu Santo clame constantemente, nos extienda, hasta que pongamos todo nuestro esfuerzo con nuestro talento, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con todo lo que tenemos, no importa cuán poco sea, te lo ofrecemos. Ayúdanos, Señor, a llevar este gran mensaje a un mundo moribundo. Tengo muy poco, Señor, que pueda ofrecer. Ninguna habilidad, ninguna personalidad, nada. Pero solo tengo mi alma, Señor, mi voz. Y es todo tuyo. Y estoy seguro de que esto habla por toda esta audiencia. Úsalo, Señor. Si tuviera dinero, sería tuyo. El tiempo que tengo te pertenece. Todo, mi todo en todo. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos. Queremos invertir esta mañana en el reino de Dios. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13, 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? 70 Perdona nuestra pereza. Cuán perezosos hemos sido para encontrar este gran tesoro. Y cómo el Espíritu Santo en nosotros debería tener el mismo interés que tenía cuando estaba en Cristo, en hacer siempre la voluntad del Padre y su mandato. Y Él vino a salvar a los perdidos. Danos el deseo, Señor. Que no quede en nuestro pecho ese ardor, como dijo tu gran siervo, John Wesley. Que nunca se vaya. Que crezca cada vez más, hasta que nos arrodille para rogar y persuadir. Que nos arrodille para ir a los caminos, a los senderos, a las esquinas, a los negocios, y a todas partes, a las iglesias y a donde sea que podamos llegar, y dar a conocer esta vida eterna a los hombres y mujeres de hoy. Y cuando todo termine, que nos reunamos en tu hogar. Mientras nos sentamos aquí esta mañana, mirando a través de esta mesa, vi al hermano Olser, un santo anciano y piadoso, oí hablar de él montando ese arado. Y me imagino como un niño descalzo con un par de cuerdas al hombro, detrás de un arado viejo. Este gran santo tuyo de California estaba en la calle Azusa, viendo a esos hombres con los hombros encorvados por el duro trabajo en el campo. Me senté en desayunando con ellos. Preferiría estar aquí que con el presidente, sentado en este grupo de santos. 71 Nuestros ojos, como jóvenes, miramos hacia afuera y vemos a nuestros padres y madres, cómo lucharon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. Ayúdanos, Señor, a continuar donde ellos lo dejan. Concédelo, Señor. Y algún día, cuando la vida termine, y quizá ya no nos sentemos en un desayuno como este, pero sí nos sentaremos en una cena que se servirá en el cielo algún día. Entonces el Rey, en toda su gloria, con sus grandes vestiduras, se acerca, y nos extendemos por encima de la mesa para estrecharnos las manos. ¡Qué alegría verte, hermano! Lágrimas de alegría corren por nuestras mejillas. Pero el Rey dirá:
La batalla ha terminado. Hiciste lo mejor que pudiste. Entonces, con sus manos, enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y dirá, entra en el gozo del Señor, que ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo, cuando nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo. En el nombre de Jesucristo, que podamos servirte. Amén. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 72. Mientras inclinamos la cabeza un momento, ¿cuántos esta mañana, en presencia de su augusto ser, en este solemne momento de examen del Espíritu Santo en nuestros corazones, si aún no han recibido la vida eterna, que el Señor y yo veamos levantar la mano, mientras los demás mantienen la cabeza inclinada? ¿Lo harían? Levanten la mano y digan, Dios los bendiga. Dios los bendiga, a ustedes, alrededor del edificio. Levanten la mano y digan, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Quiero la vida eterna. Que Dios los bendiga, jóvenes y mayores. Así es. Quiero invertir todo lo que tengo. Quiero invertir mi alma. Quiero invertir mi tiempo, quiero invertir todo lo que tengo, para heredar la vida eterna. Siento que Cristo me llama a hacer eso, y lo voy a lograr hoy. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, sí. En silencio. Que Dios los bendiga, hermano mío. Dios te bendiga, hermana mía. Así es. Quiero hacer una inversión esta mañana, Dios. No estoy sosteniendo mi mano para que el ministro me vea. Estoy sosteniendo mi mano para que tú puedas verme. Tú conoces mi corazón. Quiero lograrlo. Quiero vender todo lo que tengo. Quiero venderme a toda mi popularidad, a todas mis posesiones mundanas, a mis ideas sobre las cosas. 73. Ahora, no me refiero a que regalen sus propiedades. No me refiero a eso. Me refiero a las cosas a las que se aferran y que los alejan de esta inversión. Empresarios, no me refiero a que abandonen su negocio. Dios los puso en eso. Quédense en él. Pero pongan sus remuneraciones a su obra de alguna manera. Haré mi inversión, hermano Branham. ¿Habrá otra? Ha habido una docena o más. ¿Habrá otra? Que Dios lo bendiga, Señor. ¿Otra antes de orar? Que Dios la bendiga, jovencita. Es una gran decisión. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, mi hermano, allá. ¿Habrá ministros aquí? Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Eso está bien. Estoy listo, hermano Branham. No me importa. Me mantendré fiel a la palabra de Dios, pase lo que pase. Sé que no es popular, pero me mantendré fiel a ella, con la ayuda de Dios. Haré mi inversión esta mañana. Seré un hombre de negocios para Dios. Pondré mi talento a su gloria y a su reino, y dejaré de venderlo a las riquezas del mundo. Dios te bendiga, hermano cristiano. Dios te bendiga, hermano ministro. Dios te bendiga, hermano ministro. Eso es bueno. Lo haré. 74. Dios te bendiga, hermano ministro. Lo haré. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Venderé todo. Me quedaré con la palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana allá atrás. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Así es. Él lo ve. Dios los bendiga, hermanos, a los dos juntos. Dios los bendiga aquí, allá afuera. Dios te bendiga, hermano, hermana. Así es. Tú, hermano. Recuerda, mientras oras, desafías toda ley de la ciencia cuando levantas las manos. Dices, hermano Branham, eso no sirve de nada. Sí sirve, si lo dices en serio. Depende de lo que quieras decir. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No lo finjas, sino que lo creas de verdad y lo digas en serio. La ciencia dice, según la ciencia, la gravedad de la Tierra mantiene tus manos hacia abajo. Pero tienes un espíritu en ti que tomó una decisión, porque había otro espíritu junto a ti, el Espíritu de Dios, que te dijo, levanta las manos, y desafiaste la ley de la ciencia, y las levantaste ante tu Creador. Si lo decías en serio, Él puso tu nombre en esa inversión esta mañana. Juan 5, 24, de cierto os digo,
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 75 Ahora, Padre Celestial, son tuyos. Son trofeos del mensaje, trofeos de la palabra, trofeos de Jesucristo. Dijiste, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Él me los dio. Nadie es lo suficientemente grande como para hacer eso. Guárdalos, Padre. Envíalos como tizones arrebatados del fuego, y conviértelos en antorchas para tu reino. Te los encomiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 10, 28 Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.